católica, su familia, muy linda, cuidadosa y muy responsable. Todo esto nos lo transmitió a todos nosotros. A la edad de 16 años yo también comencé a trabajar y estudiar. A los 17 años fui invitada a un concierto de música cristiana donde escuché hablar de Dios por primera vez de una manera distinta a la cual yo estaba acostumbrada. Me gustó mucho lo que escuché y me integré a esta iglesia. No tenía una relación personal con Dios, pero me gustaban todas las actividades y participaba en todas las actividades que había para los jóvenes de mi edad. Los domingos me correspondía atender al grupo de niños de 3 a 5 años y les daba clases bíblicas y estudiábamos juntos. A la edad de 19 años falleció mi papá, un momento muy triste en mi vida, y también tenía una relación con un joven que se integró a la iglesia de manera intermitente. Concluyo mis estudios y me pide matrimonio. Yo acepto esta propuesta. Tanto mi mamá como mis pastores no estaban de acuerdo con esta decisión que yo estaba tomando. Él, unos días antes de la boda, me indica que está con una mujer casada, que va a tener una relación con ella. Yo decido no decirle a mi mamá porque tenía claro que si se lo decía ella no iba a permitir este matrimonio. Este matrimonio concluye con un divorcio por un tema de infidelidad por parte de él. No fue bueno ni para él ni para mí. Esto hace también que yo me aleje de la iglesia y me concentre en mi trabajo. Yo estudié turismo, entonces esta carrera me permitía trabajar y viajar a diferentes partes. Me concentro en el trabajo, en hacer ejercicio, me comienza a ir muy bien, tengo la oportunidad de apoyar a mi mamá, podía comprarme lo que yo quería. En uno de los viajes a la edad de como 26 años, recuerdo haber estado en Nueva York, sentarme en el Central Park, estaba yo muy contenta, según yo, estaba rodeada y viendo todo lo que yo me podía comprar. No deseaba nada porque antes de irme de viaje me acaban de entregar mi coche, tenía mi departamento. Realmente no, en ese momento sentí que no me hacía falta nada más. Si yo hubiese tenido una lista en la cual tenía que poner palomitas, estaban todas, pero por primera vez en mucho tiempo yo sentí una soledad tan grande en mi vida y recuerdo voltear al cielo que estaba muy lindo y despejado y digo, Dios, de esto se trata la vida. Realmente tenía mucho que no me acercaba a Dios. Regreso de viaje y al año exactamente conozco a mi actual esposo. Comenzamos a salir y a los 6 meses me pide matrimonio o vivir juntos. Yo no quiero casarme con él y le comento que por qué no lo intentamos. Mi mamá no estaba de acuerdo con esta decisión, ni mi esposo. Entonces él me comenta que en el momento que yo esté preparada, él esperaría. A los 2 años de estar juntos, nace en mí el deseo de ser mamá. Me habían indicado por un tema físico que esto no sería posible. Así que nuevamente, después de mucho tiempo, le digo a Dios si me daría oportunidad de ser mamá, que trataría de ser la mejor mamá. Iniciamos el proceso y los dos primeros intentos fallan. Para mí esto era la confirmación de que esto no sería posible. Así que me voy de viaje, iba yo a iniciar el tratamiento. Cuando yo regreso de este viaje, pues estoy embarazada. Esto trae una profunda alegría a mi vida, pero también tristeza, ya que mi mamá fallece 3 semanas antes de que nazca mi hijo. Fue un momento sumamente complicado para mi vida, aunque conté con el apoyo incondicional de mi esposo, mis hermanos, de mis suegros. Sí me costó mucho trabajo superarlo. A los 3 años tengo la bendición nuevamente de ser mamá y Dios me bendice con mi hija. Y esto se puede decir que trae una profunda alegría en mi vida. Tenía un esposo que me amaba, unos hijos, teníamos una casa de fin de semana, de verdad que teníamos todo y un poco más. Pero vuelve a mí este momento, otra vez este hueco, esta soledad. Yo en ese periodo de tiempo me vuelvo una persona sumamente solitaria. Me encierro, no deseo tener relación con nadie. Estaba yo encerrada en mi casa con mis hijos que no quería, no hablaba, no salía. Mi esposo viajaba mucho y se iba muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde y comenzamos a tener realmente serias fricciones.
Él generalmente el poco tiempo que estaba en la casa se dedicaba a hablar de sus logros personales o del pasado y yo hablando del futuro, o sea que no teníamos ninguna comunicación. Esto comienza a elevar los problemas en la familia y yo me empiezo a sentir que para qué había estudiado o ya me sentí encerrada, ya no quería continuar con esta situación. Así que yo me quiero divorciar porque me sentía atrapada. Así que después de mucho tiempo busco a la que era mi mejor amiga en ese entonces y ella la escuchó de una manera muy distinta. Nos conocemos de toda la vida y ella era diferente. Y lo que yo le escuchaba en ella me gustaba. Y me comenzaba a compartir que estaba asistiendo a unas pláticas cristianas que me quedaban muy cerca, que por qué no iba. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya fui y no me sirvió. Me decía, vamos. Así que después de mucha insistencia por parte de ella, aceptó ir. Recuerdo haber llegado al Pedregal a una casa donde había como 20 señoras, todas muy amables, muy lindas, y todas tenían una Biblia en la mano. Me recibieron muy bien y me presenta a su pastor, Carlos Treviño, actualmente mi pastor. Entonces recuerdo que lo primero que le digo al pastor es que después del estudio me gustaría platicar con él porque me quiero divorciar. Recuerdo, todavía me da mucha pena. Así que él me dice que por qué no conozco a Dios y luego platicamos. Así que comienza el estudio. El estudio esa mañana se llamaba La familia bendecida. Me acuerdo que volteé a ver a mi amiga y le dije, seguramente esta ya vino a contar aquí mi vida y por eso están dando este estudio. Puse particular atención al tema de lo que era una mujer en Cristo, una madre cristiana. Y desafortunadamente, y muy triste para mí, todo lo que yo estaba haciendo iba en contra completamente de lo que quería Dios en mi vida. Me empecé a sentir muy mal y sobre todo apenada. Yo decía, Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero después, Carlos cita un versículo que viene en el libro de Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Continuaba el estudio y conforme avanzaba yo me empecé a sentir mal, pero también estaba como que muy apenada. Decía, Dios, tú no sabes qué tipo de persona soy, yo no voy a tener esta oportunidad de que tú me salves, porque no sabes qué mala persona soy. Y cita otro versículo que viene en el libro de Romanos 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto a mí me daba esperanza de decir, bueno, sí soy pecadora, porque todo lo que he estado haciendo ha sido mal. Me empecé a dar cuenta que todo lo que yo había hecho en mi vida era un culto para mí misma, porque no tenía relación con mis hermanos, porque nunca les preguntaba cómo estaba. Realmente me ocupé a darle todo lo que podía a mi mamá, pero no le preguntaba, mamá, ¿cómo te sientes hoy? Y fue una persona sumamente solitaria y egoísta, donde solamente el culto era para mí misma. Al final del estudio se cita otro versículo que viene en el libro de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Yo según no me hacía falta nada, pero después me di cuenta que me faltaba todo. Lo más importante, me faltaba Dios, porque siempre estaba insatisfecha con mi vida, porque no estaba conforme, porque tenía más de lo que podía merecer y Dios ese día me estaba dando una oportunidad. Al final del estudio, el pastor hizo una oración donde decía que todo aquel que quisiera cambiar su vida le pidiera perdón a Dios de sus pecados, que le pidiera de corazón perdón por todas las faltas y que iniciaran una nueva vida con Cristo, donde Él se encargaría de tu vida. Y yo decía, Dios, yo no quiero que tú me salves, yo te suplico que me salves porque realmente todo lo que había hecho en mi vida lo estaba volviendo a destruir, porque hasta quería tomar una decisión de un divorcio donde no me importaba el dolor de mi esposo, de tanto que había pedido unos hijos, no me importaba su dolor, estaba pensando solamente en mí nuevamente. Así que esa mañana del 5 de octubre del 2005 le pedí a Dios que entrara a mi corazón y que fuera el dueño absoluto de mi vida. A partir de ese momento me integré a los estudios bíblicos y a los discipulados. Tuve la bendición de conocer a la esposa del pastor, Cari Treviño, actualmente una amiga entrañable, y ella me comentaba que los días martes estaban los estudios de los niños, así que mi hija y mi hijo se integraron. Mi hija de 3 años, hoy 21,
mi hijo de 6 años, soy 24, y todos los martes comenzamos a ir a los estudios. Una de las cosas que me llamaba la atención es que era mi esposo estaba como que muy al pendiente de que yo asistiera los miércoles, porque me decía, cada vez que tú vas a ese estudio, nos va bien a toda la familia. Me daba pena aceptarlo, pero era verdad. Yo necesitaba ese alimento. Mis hijos se integran y yo también, y comenzamos entre los tres a compartirle a mi esposo. Él, después de 10 años, aceptó a Cristo, vino a Cristo. Hoy puedo decir que somos una familia sumamente bendecida, pero hubo un detalle que le llamó la atención. Mis hijos comenzaron a participar en pastorelas de niños y una vez que era una presentación en el Club Alemán, esta pastorela, había un tráfico tremendo y teníamos que ya llegar. Ellos actuaban y estaban muy agobiados, empezaron a llorar. ¿Por qué no oramos, mamá? ¿Por qué no oramos para llegar? Y a mi esposo le impactó mucho esa preocupación, estaban chiquitos. Recuerdo que llegamos corriendo y presentaron ese detalle, a mi esposo le llamó la atención. Y ya por último quisiera comentarles qué es lo que pasa con una familia bendecida cuando hay pruebas importantes. Hace aproximadamente como unos 4 años, mi hija se le detectó un quiste en el cerebro. Entonces estábamos, pues realmente fue una prueba muy fuerte para toda la familia porque no sabíamos qué iba a pasar, porque el neurólogo nos decía que teníamos que esperarnos un año para ver que esto no tuviese un cambio. Sí fue una etapa muy complicada para la familia. Mi esposo y yo decidimos, y mi hijo, no comentarle nada a Erika hasta que no tuviésemos un diagnóstico final. Así que todos los días orábamos y pedíamos que esto quedara en manos de Dios. Entonces, como era algo que realmente nos abrumaba, nos pusimos a orar y dijimos, Señor, te lo entregamos en tus manos y lo que tú dispongas y decidas con la vida de mi hija está bien. A partir de ese momento sí nos dio tranquilidad, esperamos ese año orando todos los días en manos de Dios, pero realmente sí puedo decir que el hecho de que Dios sea el centro de nuestra familia, nuestra guía en todos los aspectos, ha sido para nosotros una profunda bendición. Seguimos teniendo muchas pruebas y desafíos, pero sí son sumamente distintas porque estamos cobijados y arropados por el amor de Dios. Pues esta es mi historia. Buenas tardes. Diles que me llamo Carmen Guerrero. Buenos días, mi nombre es Carmen Guerrero. Gracias por las personas que están aquí. Y si tú te has conectado hoy, muchas gracias, porque Dios tiene un mensaje perfecto, bondadoso, misericordioso para ti. Y yo sé que si tú lo escuchas con todo tu pensamiento, con todo tu corazón y te concentras, yo sé que estas palabras pueden cambiar tu vida. Pero, si tú quieres. Bueno, pues voy a empezar. El título del estudio de hoy se llama Los Magos de Oriente. Tiene un título increíble. La historia de una actitud correcta. Bueno, pues voy a empezar a leer. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla en Mateo 2 y vamos a ver del 1 al 12. ¿Sí? Y dice así, que si viste la pastorela, va muy de la mano. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará
a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, este es el estudio que hoy vamos a ver y pues vamos a irlo desglosando, vamos a estudiarlo, ¿no? El primero, como inicia el estudio, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo 2:1. Bueno, un poquito de contexto. El rey Herodes es Herodes el Grande. Fue un rey cruel y astuto. Amaba la opulencia y los proyectos arquitectónicos grandiosos, y muchas de las ruinas más importantes que pueden ver hoy y ser vistas en Israel datan de este tiempo. También la Biblia no nos da el número de los magos. La idea tradicional de que fueron 3 deriva del número de regalos que trajeron. Estos magos no eran reyes, sino magos o astrólogos, cuyo conocimiento de las escrituras hebreas pudieran tratarse desde tiempos de Daniel. El nacimiento de Jesús en Belén ha sido el acontecimiento notorio de todas las edades y todos los pueblos. Bueno, actualmente nosotros simplemente en el mundo nos regimos por el nacimiento de Cristo, que sabemos que antes de que Él naciera era antes de Cristo, y después de Él, después de Cristo. Así que en toda la tierra, desde cualquier país que ustedes busquen, así es como nos regimos. O sea, su nacimiento está en la historia de todas las naciones. Los magos del Oriente no pasaron desapercibido este evento, a pesar de no haber periódico, radio, internet o redes sociales que lo anunciaran. El nacimiento de Jesús en tu corazón jamás podrá pasar desapercibido si Él ha nacido en tu corazón. Tú y la gente que te conoce sabe que una transformación se ha llevado a cabo. Vas a ser el día más importante de tu vida y jamás lo olvidarás. Es sencillamente una nueva vida a partir de ese entonces. Vamos en la Biblia a 2 de Corintios 5:17. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bonito, ¿no? Si estoy en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, notamos que estos hombres son llamados magos, astrónomos, científicos, observadores de las estrellas, y conocen las escrituras. Poco nos dice la Biblia de ellos, pero es importante ver su actitud.
Estos hombres esperaban al Mesías y cuando vieron la señal, la reconocieron de inmediato. Yo te pregunto, ¿has tú reconocido la señal? Ante ese gran vacío en el corazón, aunque esté llena de cosas, como nos platicaba hace ratito Estelita, ella se podía comprar todo lo que su alma deseaba, pero tenía un hueco en su corazón. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí es que tenemos ese gran vacío, ¿no? Cuando alguien te invita a un estudio bíblico, ¿no? Entonces ahí reconoces tú la señal y pues si viéramos como en Juan 1, 40, 41, me encanta esta actitud preciosa cuando en Juan 1, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Qué actitud tan bonita, ¿no? Era una actitud preciosa. Simplemente, ¿entiendes que es necesario nacer de nuevo? Cuando yo les leí anteriormente decía, ¿no? Que nueva criatura somos. ¿Entiendes qué es nacer de nuevo? Si vamos a Juan 3, 4, 7. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no es que volvamos a entrar al cuerpo de nuestra madre, sino que tenemos que nacer en espíritu. Eso es lo que significa. Hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Pedirle perdón de nuestros pecados. Sabes que Cristo tiene que nacer en tu corazón para que tengas vida eterna. ¿No? Entonces vamos al versículo 2.2 que dice, de Mateo que estamos leyendo. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, ellos estuvieron por toda la ciudad preguntando a cada una de las personas. Sí, entendemos que ellos llegaron y no sabían exactamente. Ellos venían de un viaje muy largo. La estrella, esta que los guió y que ellos vieron, esta no puede ser supernova o una conjunción de los planetas, como algunas teorías sugieren, por la forma en que la estrella se movió y se detuvo en un lugar específico. Es más probable una realidad sobrenatural, similar a la Shekinah, que guió a los israelitas en los días de Moisés. ¿Sí? Si vamos a nuestra Biblia, esto nos lo dice en Éxodo 13:21. Y dice, Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Estos hombres fueron movidos por la profecía. Esta profecía la encontramos en la Biblia en Números 24:17. Números 24:17 dice,
Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y con esa fe vinieron a Jerusalén. A nosotros nos gusta ver los milagros, oír las predicaciones que mueven nuestro corazón, pero no queremos seguir a Jesús. Y no seguir a Jesús es no queremos obedecer. Sin embargo, estos hombres habían recorrido miles de kilómetros, estos magos, basados en una estrella que habían visto en el oriente. ¿Habrían venido a Jerusalén por deducción lógica? Pues probablemente sí, porque para ellos era muy claro, porque ellos venían por fe. ¿Dónde más podría estar el rey de los judíos? No habían visto la estrella más que una sola noche y por muchas más, quizá 1 o 2 años. Habían caminado por fe sin ver nada. Tenían acceso a Herodes mismos, y con gran convicción le informaron que venían a adorar al Mesías, porque ellos llegaron a la ciudad y estuvieron preguntando. Y llega esto. Para ellos, el nacimiento de Jesús no tenía duda, era muy real. ¿Tienes tú esta clase de fe en el Salvador? ¿Estás convencido de que Él ha nacido en tu corazón? ¿Tienes duda que te hacen quedar allá en el oriente y no ir al Jesús? Bueno, yo aquí entre mis notas, donde dice, ¿tú tienes esta clase de fe en El Salvador? Bueno, pues aquí, Blanquita, en sus días malos, pero muy malos, ella tuvo 2 cánceres, tenía una fe y solamente sabía y entendía que Jesús la podía salvar. Hacía todo lo que los médicos le pedían, todo. Pero ella decía que tenía un gran médico, y ese gran médico era Jesús. Y no lo veía, pero ella lo sabía, ¿no? ¿Tú estás convencido que Él ha nacido en tu corazón? Pues hay señales muy claras, ¿no? ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Sí? Vas y abres tu Biblia, y aunque no sepas a veces, pues vas y lo más conocido que tienes son los evangelios, ¿no? Y tratas de leerlo. O tienes dudas que te hacen quedarte allá en el oriente y no ir a Jesús, que es lo más cómodo, ¿no? Nuestra zona de confort. Seguimos con Mateo 2, 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solo el rey Herodes se turbó, sino toda la ciudad. Estos hombres no judíos estaban escandalizando la ciudad con una convicción impactante de la realidad de un Mesías muy vivo para ellos. ¿Qué tanto estás tú, que has recibido a Jesús en tu corazón, conmoviendo a tu mundo con un testimonio firme y poderoso que es notorio en todos lados? Un cristiano entregado conmueve la ciudad, conmueve el mundo. Y esto es muy fácil, es una forma muy fácil, porque un cristiano deja de mentir. Nos volvemos pacientes, tolerantes, no perfectos, pero sí queremos estas pequeñas cosas empezar a cambiar en nuestras vidas, y con eso se hace la diferencia. Ya no tomamos las cosas personales, ¿no?
Yo recuerdo mucho un pastor que yo tuve que en una fiesta, no sé si navideñas de empresa, pues es tradicional sacar el alcohol, ¿no? Porque sin alcohol no hay fiesta. Entonces él, toda la oficina sabía que él era un cristiano y que no tomaba, pero todos lo empezaron a presionar para que tomara y tomara, ¿no? Y no, toma, ándale, todos. Y dice que él sintió una gran presión, pero que resistió y dijo, no, yo no tomo. Entonces, al otro día, en su trabajo, llegó una chica y se sentó con él y le dijo, ¿sabes qué? Para mí fue muy importante, impactante, ver cómo te sostuviste y dijiste que no. Porque yo soy alcohólica, todos los días voy a Alcohólicos Anónimos y no sabes cómo me estabas impactando. Cuando yo era grande la tentación y verte a ti, supe que en verdad eras un cristiano. Entonces, pues, qué fuerte, ¿no? Seguimos con Mateo 2.4. Entonces, no, entonces vemos que llegaron los magos, llegaron a la ciudad, ellos están preguntando por toda la ciudad y y en el 2.4 dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes les pregunta, ¿no? Él los convoca. ¿Quién eran estos principales sacerdotes? Pues era una jerarquía propia del templo, que la mayoría eran saduceos, que son los que niegan la resurrección. Los escribas eran principalmente fariseos, es decir, autoridades de la ley judía. Eran estudiosos profesionales cuya especialidad era la explicación de la aplicación de la ley. O sea, era gente muy estudiosa, conocían las escrituras, pero de pe a pa. Ellos sabían exactamente dónde habría de nacer el Mesías, pero por falta de fe no acompañaron a los magos hasta el lugar donde él estaba. Y ellos lo sabían. Aún las instituciones religiosas se conmovieron ante la fe y convicción de estos hombres no judíos. Ellos no sabían mucho, mas lo que sabían lo vivían con una vida entregada. No es cuánto sabes, sino cómo usas lo que sabes. Herodes estaba tan impactada que convocó asamblea para discutir este asunto. Estos hombres tenían la ciudad de cabeza. ¿Sí? En el siguiente versículo de Mateo 2, 5, 6, dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, los religiosos tenían la respuesta a la mano, ¿no? Porque esta profecía fue escrita en el siglo 8 antes de Cristo. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No. Pero fíjense, aquí hay algo muy triste, ¿no? Pero Jesús no había nacido para ellos. No lo tenían en su corazón. Los sacerdotes no se movieron en su lugar.
de su lugar. El polvo y cansancio del camino, la entrega de estos hombres testificaban contra el fariseísmo, y el conformismo. En nuestra zona de confort, ¿no? Cuando te invitan y tú dices, ay no, qué flojera, ¿cómo voy a ir hasta allá? Pero estos hombres, esto no les importó. Ellos estaban seguros de que Jesús había nacido. Mateo 2, del 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Sí, Herodes indagó diligentemente acerca de este nacimiento porque él quería saber más, pero no apoderarse de ese nacimiento él mismo. ¿Cuántos hay que escuchan la palabra, el plan de salvación eterna, pero no reciben a Cristo en su corazón? Si naciera Jesús 10,000 veces en Belén y no naciera en su corazón, de nada te sirve, pues es necesario nacer de nuevo. Pablo, con su testimonio ardiente, causaba asombro entre las autoridades, mas no se convertían. Y esto lo vemos en la Biblia, en Hechos 26-28, que dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Herodes los llamó en secreto, pues no quería que nadie supiese cuál impactado estaba. Herodes pues tenía demasiado orgullo, o a veces escuchamos hablar de Cristo y nos da pena y pues somos de la secreta, ¿no? No queremos. Y así Herodes, ¿no? Era demasiado su orgullo para que el pueblo se diera cuenta. Siguiendo con el relato de Mateo 2:8, dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿No? Entonces, Herodes dice, para que yo también vaya y le adore. Pero no se movió de su lugar. Herodes estaba impactado, mas no lo suficiente, porque no se mueve. Pero con Jesús no se juega. ¿Sí? Tomar una decisión a favor de él o se endurece tu corazón y te vuelves en contra. En Mateo 12:30, la Biblia nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabras fuertes. Y Herodes ahora quería saber, pero no para adorarlo, sino para matarle, ya que lo veía como una amenaza de sus intereses, de su trono. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, no demores para que tu corazón no se endurezca y con tanta luz de la palabra que estás ahora escuchando, te vuelvas con furia contra él y contra los cristianos. ¿Sí? En Juan 16:2, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ellos, habiendo oído, hasta aquí. Y entonces, en el 2:9, siguiendo el relato de los magos, ya vemos, ya hemos visto que ya llegaron al pueblo, Herodes, ya saben que van a ser Jesús y los manda, ¿no? En el 2:9 dice, ellos,
habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Sí? Gran sorpresa tuvieron estos magos cuando ellos fueron a Belén, de que sorprendidos que nadie los acompañaba de los judíos. Su rey había nacido y nadie iba a adorarle. ¡Qué tierra tan extraña! Su fe no se doblegaba. Ellos querían ver a Jesús y la actitud de los demás poco importaba. ¿Sí? Y esto a mí me recuerda mucho las escrituras en Josué 27, en Josué 24:15, cuando dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Esa es nuestra convicción. Ellos habían recibido a Jesús en su corazón allá en el oriente, esa noche de la aparición de la estrella, y ahora verían a Jesús. Cuando tú caminas por fe, independientemente de las burlas del mundo, de los desalientos y las persecuciones, no solo te fortaleces, sino que tarde o temprano Jesús te premia con señales muy claras de que el camino donde anda es el correcto. Y yo te puedo dar una señal, simplemente. Cuando tú en tus decisiones que tú tomas, tienes paz. Porque sabes que estás haciendo lo correcto, no para el hombre, sino para Jesús. Y eso no tiene valor. Sabes que estás tomando la dirección correcta. Llegas y tienes paz. Y eso es lo más importante en tu vida. Por lo menos, esta es una gran señal. Cuando ellos llegaron a Belén, ¿cómo encontrarían en esa ciudad a Jesús? Cerca de 2 años de caminar, sin ninguna señal, era para desalentar a cualquiera. Yo te comenté, ¿no? Cerca de 2 años de caminar sin ninguna señal. Pero ¿cuántas veces se camina? Y te lo platico porque yo lo viví mucho con mi amiga Blanca, que después de tener un cáncer de páncreas, después vino un cáncer de ovario y fueron 2 años, 3 años, que ella siempre vivió con esa fe de caminar con Dios. Pero el Dios misericordioso de Moisés, fíjate, tenemos un Dios misericordioso que a Moisés le dio la señal con una zarza ardiendo después de 40 años de espera. Elías, que le dio señal con cuervos que lo alimentase. También a ellos les mostró su amor al aparecer la estrella de nuevo, guiándolos donde estaba el niño. ¿Sí? Vamos a Mateo 2:10 y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cómo no regocijarte con tan grande señal? Cuando tú tomas tu Biblia y le empiezas a leer, y yo les he compartido muchas veces, ¿no? Que cuando la primera vez que yo leí la Biblia y llegué al capítulo donde dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano. Y yo dije, ay, caray, sí, Dios te habla a través de la Biblia. Fui, dejé, y yo tenía, en ese entonces yo estaba peleada con mi cuñada, y fui, le hablé y le pedí perdón, porque sí, así es como Dios te habla a ti personalmente y a través de la Biblia. Entonces, ¿cómo no regocijarte ante grandes acontecimientos que pasan en tu vida? ¿No? Seguimos con Mateo 2:11 y dice,
y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Para cuando llegaron los magos, María y José ya estaban en una casa, no estaban en un establo. ¿Sí? Jesús transforma el pesebre inmundo, que significa nuestro corazón. Porque si tú miras un poquito dentro de tu corazón, ¿qué hay? Raíces de amargura, malas intenciones, ira, venganzas. Pero Jesús todo eso lo puede limpiar, ¿sí? Por eso nace y ya está en una casa arreglada y adecuada. Su recompensa ahora era completa, pues vieron a Jesús y cuando lo vieron, le adoraron. Los regalos de los sabios no fueron juguetes, sino lo mejor de ellos mismos. Y así Dios quiere que Dios le demos nuestra vida. Dios quiere que tú pongas todo lo que tú eres a sus pies. Los sabios le dieron, número 1, sus vidas. Número 2, regalos dignos de un rey, oro, que significa realeza, incienso, deidad, mirra, sacrificio. Ellos realmente no tenían nada que ofrecerle, sino un reconocimiento completo para que fuera el Señor y dueño de sus vidas. En el siguiente versículo de Mateo 2:12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando tú has tenido la experiencia de que Jesús ha nacido en tu corazón y habiendo caminado todo lo que fuese necesario para una entrega completa a Él, tu camino nunca será igual. Es una vida abundante, cual no conocemos. Si Jesús no ha nacido para ti, es tiempo de que nazca hoy. Mas si ya hiciste esa importante decisión, es necesaria una entrega completa. Yo te pregunto, ¿lo harás en este año que comienza? Tú tienes la respuesta. Y si tú te dices, ¿qué es nacer de nuevo? Es muy fácil. Tan solo yo te pido en este momento que inclines tu cabeza, que tú tengas plena convicción de que has fallado a Dios, de que en tu corazón no tienes muchas cosas que te hagan sentir orgulloso, sino que somos pecadores y que tú en este momento le digas, Padre bendito, yo te pido perdón de todos mis pecados, perdón porque yo no he escuchado, no te he visto, no he querido correr a ti, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Limpia mi corazón de todas las cosas feas que hay. Límpialas y entra tú a ser mi Señor y mi Salvador. Porque nosotros creemos que tú naciste para nuestro perdón de pecados. Fuiste a la cruz para decirnos que hay otra vida, la vida eterna. Porque hoy queremos ser esas personas nuevas, que todo lo pasado, todos los pecados sean borrados. Yo te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esta oración es de fe, si tú lo crees. Y pues la persona que te haya invitado a la plática, ve, pregúntale. Aquí estamos reunidos todos los miércoles, pero también hay estudio los jueves. Gracias y que Dios te bendiga.